Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, por supuesto, en caliente de lo que fue el partido entre Brasil y Suiza en estos momentos, la fecha número 2 de este grupo que también, por su parte, tuvo su partido hace un rato ya, bastante. Camerún frente a Serbia que empataron 3-3, un partidazo. Bueno, este fue todo lo contrario. Fue un partido muy aburrido para quien no lo vio y el que lo vio, bueno, coincidirá o no, quizás me lo puede dejar en los comentarios, pero la verdad es que fue bastante aburrido. Acá están viendo el resultado. 1-0 ganó Brasil, lo ganó con jerarquía, lo ganó con experiencia y lo ganó con su 5 que aparece cuando menos te lo esperás y te pone un bombazo en el ángulo. Aparentemente es el mundial de los golazos para Brasil hasta el momento. Porque es cierto, fueron 3 goles nada más, de los cuales 2 fueron 2 golazos y uno quizás no tanto, pero también igual es gol. Pero la verdad es que Brasil, cuando parece que no está, está. Y hay una cosa que siempre me acuerdo, que es una frase que suena siempre, que ¿es la suerte del campeón? ¿Puede ser la suerte del campeón esta? Tranquilamente un partido trabado en el que no encontrás la vuelta, en el que no te están ayudando tampoco las cosas, los cambios no hicieron bien al equipo, a pesar de uno que fue Bruno Guimaraes, que para mí le hizo muy bien al equipo, y es más, el partido que viene me animaría a decir que Bruno tiene que ser titular de doble 5 junto a Casemiro, pero la verdad es que fue un partido en el que se le complicó todo a Brasil, se le complicó todo, nunca le encontró la vuelta a Suiza, le jugó muy bien, se defendió muy bien, la verdad, se defendió muy bien el equipo, la selección suiza. Y a partir de ahí construía el ataque. Es cierto, no tiene esas flechas que tiene Brasil, por ejemplo. No tiene ni a Vinicius, no tiene ni a Rafinha, no tiene ni a Richarlison. Y eso es lo que le terminó faltando a Suiza, justamente. La experiencia. Hoy se rompió una racha. Suiza nunca perdió con Brasil en un mundial. Y hoy Brasil le pudo ganar por fin a Suiza. También había un dato que yo dije en la reacción en los primeros minutos, que no lo voy a decir ahora. Así tienen que ir a ver la reacción en instantes, nada más. En un ratito va a estar subida la reacción al partido. Que la verdad quedamos sorprendidos con el golazo que metió Casemiro. Pero como bien les decía, todavía me cuesta encontrar esa Brasil candidata. Todavía no la encuentro, todavía no la veo, todavía no la siento. Y es una lástima porque no está haciendo tan mal las cosas. O sea, si bien es cierto que no está jugando bien, eso hay que decirlo, no está jugando bien, también hay que decir que 6 de 6, que ya está clasificado a octavos de final, algo que no pueden decir muchas selecciones, que solo lo puede decir Francia y Brasil, Francia que fue la última campeona y Brasil en estos momentos, pero todavía me cuesta confiar de más en esta selección. De hecho, en las reacciones me notarán que a veces digo, che, qué mal este, qué mal este. Una cosa que tiene que cambiar sí o sí Tite para el partido que viene, que es la fecha frente a Camerún, que para mí es el partido en el que vos vas a poder probar, porque ya estás sin presiones, salís a jugar un partido contra la selección más floja a priori del Mundial me refiero a del grupo G, que tiene a Brasil, a Suiza, a Camerún y a Serbia. Bueno, para mí Camerún es la más floja de las 4 selecciones. Entonces es el partido para probar, ya estás clasificado. Yo cambiaría a los 2 laterales. Danilo nunca me gustó, por ejemplo, en la primera fecha. Lo cambió hoy, lo puso a Militao. Pero Militao para mí no es la solución. Militao es central, no puede jugar de lateral Militao. Y por la banda izquierda lo tenés a Alexandro, que a mí nunca me gustó. De hecho, cuando los últimos partidos que lo vi en la Juventus, en el que, por ejemplo, perdió una final frente al Inter y el error lo comete él en la zona defensiva, yo dije, para mí, Alexandro no es el lateral que necesita. Y encima después la transmisión te enfoca a Cafú y a Roberto Carlos y vos te querés morir, porque ves lo que hay hoy en día y lo que era Roberto Carlos y Cafú y decís no le llega ni a los talones. Y es cierto, a esta selección todavía le falta algunos encastres que son puntuales, porque los 2 centrales están muy bien, porque el arquero está muy bien, porque el 5 está siempre, que es Casemiro, que hoy no tuvo su mejor partido y mete el gol y termina siendo figura. Así que imagínense lo que son las cosas, que Casemiro sin tener su mejor partido termina siendo la figura del partido. Después tenés jugadores que también están muy bien, que son Richarlison en el centro, en delantero centro, que para mí no es 9, sin embargo, cumple ese rol muy bien, lo hace muy bien. Gabriel Jesús hoy creo que también se mereció un poco de consideración, se ganó la consideración, mientras se suscribió MR Lunor, de acá un abrazo grande. Bueno, hay que decir que también los 2 extremos están
vigentes, uno sí, el otro no. Vinicius para mí es un titular indiscutido, a pesar de que hoy se come un gol tremendo en el primer tiempo. Y Rafinha, en los 2 partidos que jugó, no lo vi para nada bien. Para mí ese es el cambio a tener en cuenta también, que yo creo que en otros momentos puede jugar Neymar tranquilamente. Otro de los jugadores que no apareció, que jugó 15 minutos y se borró el resto del primer tiempo, fue Paquetá. Entonces, no hay que estar con los pies en la tierra. No hay que ilusionarse, sí podés, pero no hay que estar ahí arriba constantemente, agrandarse. Hay que ir con tranquilidad, paso a paso. Esto es algo que ya le digo al hincha brasileño. Yo no creo que sea una selección como para agrandarse y decir nos vamos a comer el mundo, porque hasta el momento no lo demostró. Ganó los 2 partidos, sí, ganó bien, sí, pero no demostró ser clara candidata a llevarse, en este caso, la Hexa, la número 6. Pero sí hay que decir que ajustando un poco, esta selección puede competir y puede quedarse con la Copa del Mundo tranquilamente. O sea, candidata va a ser cuando se den esos cambios que tiene que hacer Tite. Para mí, mi opinión igual es siempre esto. Acá no estoy informando, solo lo que informé es que ganó 1-0 Brasil, que no jugó bien, pero que sigue siendo... sigue ganando, sigue teniendo el invicto, entonces no hay que dramatizarlo tampoco. Pero eso sí, como bien les dije, hay que hacer algunos ajustes, los 2 laterales, el mediocampo, arriba también. Hoy se notó mucho la ausencia de Neymar. Yo creía que esta selección no iba a notar la ausencia de Neymar porque tiene jugadores con mucha experiencia y con mucha jerarquía, pero la verdad es que hoy en día Neymar se notó que no estuvo en la cancha, se notó esa ausencia de esa gambeta endiablada que tiene, esa capacidad de que cuando Brasil está en su peor momento, agarra la pelota y genera una situación donde no la hay. Genera agua del desierto a veces Neymar, sí, es así, es un jugador muy importante y yo creo que este partido sirve también para decir, muchachos, el que lo criticó a Neymar, digo, muchachos, ojo que Neymar es muy importante para esta selección. Así que bien, buen triunfo de la Titeneta, como bien lo dijimos acá, siempre la bautizamos así, la Titeneta juega muy bien. Hoy tardó un poco con los cambios, creemos, acá en la pantalla de Suda hablamos en la reacción de que estaba tardando mucho con los cambios, pero bueno, termina ganando 1-0, un partido muy complicado frente a una selección que, miren, ya les voy a dar la estadística porque es tremendo. El último partido lo ganó 1-0 frente a Camerún. Después, perdió 2-0 con Ghana. Ese es un amistoso, no lo tengan en cuenta. Pero fíjense esto, 2-1 República Checa, 2-1 España, 1-0 Portugal, perdió 1-0 con España. Y la verdad es que es una selección que no está acostumbrada a que le metan goles. Tiene mucha solidez defensiva, tiene un arquero muy bueno. Entonces, el 1-0 es un muy buen resultado, teniendo en cuenta que ya estás clasificado en los octavos de final, que hoy ganaste 3 puntos más y que ya casi que te aseguraste el primer puesto. Y otra de las cosas que voy a decir muy importantes de este partido también es que tuvo el arco en cero nuevamente Brasil. Entonces ya van 2 fechas en las que no te metieron goles, en las que ganaste y por supuesto eso te genera confianza. Te genera confianza de que sabes que atrás está sólida, que no te van a meter un gol y que tenés que construir a partir de eso hacia adelante. No hay mejor ataque que una buena defensa. Siempre esa frase ténganla en mente, ténganla en la cabeza. Y bueno, hoy volvió a ganar Brasil, sonríe el fútbol, renació el fútbol y como siempre lo vivís acá por la pantalla de Suda. Así que te invito a que te suscribas, que actives la campanita y en un instante nada más, en un ratito, te invito a que vengas a ver la reacción al partido que estuvo muy buena. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.